A continuación nos encontramos en el Museo Nacional de la Resistencia, el cual es un museo militar en el que nos van a explicar un poquito el proceso militar que ha hecho el Sáhara Occidental. Museo Nacional del Saharaui, os deseo a todos la bienvenida. Considero enormemente el transporte y la distancia tan larga que habéis sufrido para llegar aquí. Esto es una prueba evidente del grado y nivel de la solidaridad de los pueblos de España con la causa del pueblo saharaui. Sobre todo en estas circunstancias especiales. Después del cambio brusco, espontáneo del presidente del gobierno de España, هذه الدولة الإسبانية اللي كانت أصلا مستعمرة الصحراء الغربية. España, que es la potencia administradora de jure al Sáhara Occidental. من عام 1884 Desde 1984 تم إعلان انضمام الصحراء إلى المملكة الإسبانية. Se ha proclamado la anexión del Sáhara al Reino de España. وفي تلك التاريخ تعرفوا كان مين حتى ما خالق أي باحث. الكولونياليزم ما خالق أي باحث تاريخ يجبر أي دليل أو أي وثيقة تشير من بعيد أو من قريب إلى أن المغرب صار في الصحراء في تلك الظروف في تلك que después de todos los intentos de Marruecos no ha podido conseguir ningún documento, ningún apoyo o base para demostrar que el Sáhara era marroquí. والخريطة الصحراوية الممتدة اللي اختصمت من عام 1884 خريطة صحراوية اللي اختصمت من عام El mapa y el territorio del Sáhara Occidental que ha sido trazado en los acuerdos desde 1884. في الوقت اللي المستعمرة الفرنسية تحتل في موريتانيا جنوبا وفي شرق الجزائر وفي الشمال المغرب. En el momento que el contorno del Sáhara Occidental era la ocupación o el colonialismo francés que ocupaba Marruecos, Argelia y por el sur Mauritania. هذا دليل على أن هذه واضح وثابت الصحراء أصلا ما قطعت عن علاقة مع المغرب. Esto es en sí una evidencia clara de que el Sáhara Occidental nunca ha tenido una relación de ninguna clase con Marruecos. وفي عام 1767 30 ماي رسالة موجهة من عند أحد ملوك المغرب شعب ملك إسبانيا يعترف فيها على المناوشة له Y hay una carta clara enviada por unos reyes marroquíes a un rey español en la época 1776, el 30 de mayo. 30 de mayo, يقول جنوب وادي النيل لا توجد له سلطة على الأراضي الموجودة جنوب وادي النيل. que el rey marroquí reconoce claramente que en su carta, en su misiva al rey de España, Alfonso, que no sé si es Alfonso o alguien de los reyes de España de la época, reconoce que no tiene ninguna autoridad desde a partir del Wadi Nil, que se está al sur de Marruecos, está mucho más allá de la frontera actual del Sáhara. ونتمنى في الأخير باش ما نطول عليهم حتى نتمنى لهم جولة مفيدة داخل المتحف ويوصلوا نطلب منهم على أن يوصلوا رسائل للشعب الإسباني والشعب الكناري
visita sea fructífera y que os sirva de base para hacer llegar el mensaje del pueblo saharaui a la opinión pública internacional, pero sobre todo a la opinión pública española, de España en general y específicamente a Canarias. Os deseo feliz visita al museo. Pero nosotros os vamos explicando que podamos y esperamos que esto llegue a su fin. La primera fase que empieza por aquí y termina aquí es la época antes y después de la invasión española al Sáhara. Todo el mundo, como conoce esta delegación, sé que no les separa nada con la tradición y con la relación bilateral con el Sáhara. Esa fase es de la época que han vivido los saharauis como nómadas tras sus ganados y sus animales, donde sí que vino a España en su fecha a invadir el Sáhara, pero de forma pacíficamente y aprovechando la situación que estaba el pueblo saharaui, nómadas, ignorantes y van de tradiciones y gente que vive normal y corriente en sus terrenos, y cada familia o cada tribu o cada concentración de gente va por el día a día, por su ganado y su animal, y van cambiando de un sitio a otro, buscando la manera que puedan vivir en paz y libertad. Viven en jaimas tradicionales, no como la hacienda que ven ahora, hechas de lanas de animales, y todas las cosas que tenían y pertenecen son tradicionales. En su época hay resistencia, pero en forma de guerrillas o batallas pequeñas, pero solo cada uno defendiendo la frontera que pertenece. Y ese hubo antes de España con portugueses y franceses y hasta ingleses, hasta que vino España con la invasión económica, política y social, y allí se integraron los saharauis con ellos. Como no hubo guerra, hay saharauis que incorporaron como funcionarios del Estado, otros que han dado derecho a estudiar, otros trabajadores, y la mayoría se incorporaron en el ejército de España como tropas nómadas y como policía. Entonces, esa época duró hasta los años 68, 69, y un poco más antes empezaron los saharauis a remover un poco el tema de política, empezaron a crear peticiones y movimientos y declaraciones pidiendo derechos y justicia y legalidad de su existencia. Entonces, en cabeza de Ibrahim Basiri empezó un movimiento por la paz y la libertad del Sáhara, y empezó de forma cívica y pacífica. Esa forma duró poco tiempo después de que las manifestaciones fueron rechazadas, las peticiones fueron rechazadas, y él fue detenido y hubo heridos, prisioneros y maltratos y duras conducciones, y atraparon muchos saharauis y políticos en esto. Y aquí tenéis Handi, que es también un testigo de esta época y colaboró en esto en el sur, en Dakhla y por ahí, como jóvenes saharauis en aquellos tiempos. Entonces, esa época, ese tiempo, después de las manifestaciones, y fue detenido y desaparecido hasta hoy en día, no se sabe si está vivo o muerto, y si está muerto, y lo más seguro no sabemos dónde tiene la tumba. Entonces, a consecuencia y a base de esto, ya empezaron los saharauis a moverse de otra manera, empezaron a notar el cruel trato español,
y empezaron a ver la otra imagen del ejército y el gobierno español. A pesar de que la gente estaban prometidos que les van a dar su libertad y sus derechos, pero se averiguaba otro tipo de política a nivel internacional, encuentros de España con Estados Unidos en aquel tiempo, encuentros con Francia y se averigua bajo mesa el tripartito saharaui. Entonces los saharauis tampoco son, los saharauis tampoco demostraron que no vean eso y eligieron otra manera de lucha. En vez de ser lucha pacífica, empezaron a declarar la lucha armada en cabeza de Frente Polisario, fundida por el Wali Mustafa Sey, con pocos recursos, pocos guerrilleros, pocos estudiantes y pocos trabajadores saharauis. Pero empezaron ya a hacer llegar la voz a toda la sociedad saharaui. Empezaron a moverse el tema en plan discreto, empezaron a animar el pueblo saharaui y se unieron lo que pudieron y se incorporaron a esa revolución declarando la lucha armada. Si la paz no se consigue de esa forma, la vamos a intentar con esa forma. Y fue éxito con pocos recursos, con malas condiciones, por bajo del tripartito políticamente y los bombardeos del otro lado, invadiendo Marruecos al Sáhara. Y fueron bombardeados los saharauis que se refugian de la tortura arbitraria, presión arbitraria española, fueron bombardeados por Marruecos, aprovechando su salida y éxodo a otros sitios libres que pueden estar seguros. Y allí aprovecharon bombardear Tifariti, Modreiga y Berlejos. Y hoy en día tenemos muchos testimonios que han vivido esa masacre y ese bombardeo y ese drama social que hubo. Y esas víctimas, muchas cayeron o muchas fueron heridas y están contando la historia hoy en día. Entonces, ahí el pueblo saharaui, con la mala conducción, con los pocos recursos que hay, con todo el frente que enfrentan dos países poderosos, que es Marruecos por el norte y Mauritania por el sur, más la presión que tienen en el Sáhara mismo, salieron fuera a refugiarse. No les recibió nadie a nivel internacional, menos Argelia aquellos tiempos, y se refugiaron esa gente en territorios argelinos con acuerdos del Polisario con el país vecino, y allí empezaron a plantear y construir los campamentos de refugiados saharauis. Salió a toda esta historia la idea de crear y fundir un país libre y que reclama la independencia, un país en el exilio árabe reconocido como la República Árabe Saharaui Democrática, y fue en el 76, en febrero, y en cabeza fue el primer presidente Mohamed Abdelaziz. Ese país luchó por 16 años de guerra. Después de una revolución llamada el 20 de mayo del 73 en cabeza del mártir Wali Mustafa Sey, luchó 16 años para hacer existir el Sáhara, por conseguir el derecho y la libertad y la dignidad de los saharauis. Entonces hubieron esos 16 años, terminaron la guerra por el alto al fuego en el 91 y allí empezó otros dos frentes de lucha que cogemos. Una que es por la paz y por el paro del fuego y por confiar mucho en los medios internacionales de conseguir ese derecho, a forma de que los saharauis fueron obligados a esa guerra. También fueron los primeros que abrazaron la paz, a ver si le escucha alguien en eso. Esa forma de lucha, acompañada con otra lucha que hemos empezado en territorios ocupados, que empezó en 2005, y la primera chispa grande y enorme de demostrar eso fue en el 2010,
en los campamentos de Misica. Aquí tenemos cuando los saharauis construyeron el campamento de Misica con 26.000 jaimas bien organizadas, con 10.000 jaimas y 26.000 saharauis concentrados en esto, organizados de forma administrativa, seguridad y reparto de alimentos y charlas y reuniones y valentía pidiendo los derechos del Sáhara. Lo mínimo que pueden conseguir es aprovechar sus recursos que tienen en ese territorio. Fueron atrapados sin más salida de gente, ni entrada ni salida, sin que llegue alimentos. Creen las autoridades marroquíes cerca del Ayun, en 20 kilómetros cerca, creen que van a atrapar a esta gente, que van a hacerlos callar, que van a hacerlos apagar ese movimiento. Ellos ya empezaron a defender y luchar a pesar de lo duro que la han tratado. Ese campamento que ven aquí y enfrente de todo el mundo, sin dejar medios informativos que entran, menos los infiltrados y pocos, ha vuelto así. De esa forma quemaba la gente torturada con agua caliente y porras y gendarmes y ejércitos y policías marroquíes torturándolos, presionándolos. Y hemos tenido muchos presos políticos, muchos que están ahora mismo en la cárcel marroquí como presos políticos maltratados. Son activistas saharauis que reclaman ese derecho y esa libertad. Y allí siguieron y siguen y seguimos luchando por ellos. Y es la forma que quiero deciros que demostró el pueblo saharaui de también el territorio ocupado. Es otra batalla, se adjunta con la batalla de la lucha de refugiados saharauis. Entonces esos prisioneros políticos aún siguen, algunos de cadena perpetua, otros de 20, 35 años, otros de 25 y son reconocidos. Y a base de esa revolución en el territorio ocupado, muchos activistas que os conocéis como Haidar, como Haimán, como Tam, como la hija Saleh, todos estos son ejemplares de la lucha que han tenido el pueblo saharaui y sigue teniendo, y es la lucha que nos queda hasta que se empezó la guerra otra vez. Entonces luchamos de dos maneras y la tercera fue 30 años de paz y no hemos conseguido nada. Entonces con eso quiero deciros que aquí el pueblo saharaui sigue pidiendo, reclamando una república saharaui independiente y es la solución. Casi hemos llegado a hablar de todo esto. Aquí son ejemplares de fusiles de guerra Segunda Mundial que utilizaron resistentes saharauis, que son nuestros abuelos, bisabuelos, que utilizaron contra esos embajadores primeros que vinieron al Sáhara, tanto franceses como españoles como portugueses. Aquí esa fecha que ven son antiguas, esa fecha que ven aquí son antiguas todas, pero ¿en qué consiste? En testificar que el Sáhara nunca ha sido marroquí, como has hablado mi compañero ante el director, diciendo que hay testimonios históricos que justifican eso. Todo esto son encuentros o batallas o reuniones o congresos que justifican que el Sáhara no fue marroquí, ni ha pertenecido, ni tiene la soberanía. Y históricamente, antes del reino de Marroquí, antes muchos años, en la época de España, reclamando que es un territorio envasado por España. Todo lo que ven en la sala es esto. Después de esto, la revolución saharaui, los países que han reconocido la Unión Saharaui. Ahora vamos a otra sala que veamos todo práctico mejor, como no tenemos tiempo. Por el mapa del Sáhara explicando esto. El muro de vergüenza que divide el Sáhara es empezando por Mafes, terminando en Guerguera. Ese muro de 2.720 kilómetros es el que separó el Sáhara más de 49 años. Es el que separó las familias saharauis entre ellas mismas. Que algunos murieron aquí, algunos cayeron en batallas sin ver a sus familiares en la zona ocupada.
Ese muro es el que divide el Sáhara, recogiendo los frutos y recursos que lleva todo el Sáhara aquí, dejando solo zona libre con pocos recursos, apretando a la gente por frontera con Mauritania por no poder pasar. Ese muro es donde se concentra el soldado marroquí, que son más de 200.000 personas, soldados en ese muro, más las intervenciones y otras fuerzas de refuerzo atrás. Ese muro es el que sucia el Sáhara y ese muro es el que ha convertido Marruecos toda su riqueza, que si la tiene, más en los acuerdos internacionales de riqueza que trae por acuerdos de intereses en el Sáhara, lo convierte en ese muro. ¿Ese muro en qué consiste? En 5 muros. A lo largo del muro hay bases grandes y bases pequeñas. La primera línea que ven ahí de luces amarillas que están apagadas, no sé por dónde, hay un técnico, pero está, es de minas antipersonas y minas antivehículos y tanques. Y no se puede pasar sin desactivarlo. La segunda línea es de vallas metálicas electrificadas en unos puntos clave importantes. Y son de anchura 1,80 m y de abajo también hacia 2 metros. El tercer muro es de arena y tierra y alto, de altura unos 2 metros y pico, y en una zona baja le llevan hasta 3 metros. El cuarto es de piedra, de anchura 2 metros y de 1,80 m de altura. Y el último es la zanja de 3 metros de anchura y los lados subir alto de 2 metros. Entonces nadie puede pasar sin desactivar esto, sin dañar esto, sin pasar a los puntos atrás del muro. En ese muro se concentran ellos, en ese muro se dejan que los marroquíes en el norte mueren de hambre para reforzar eso, para comprar estas armas y para hacer vender la dignidad del pueblo marroquí y atacando al pueblo saharaui, abusándole, invadiéndole. Entonces en ese muro también está la mano de obra francesa, israelista y países del Golfo, dinero y obra de ingenieros militares que han colaborado en este muro. Ese muro se cuenta de los más largos del mundo, si no fue el primero, es el segundo. En ese muro también atrás hay de 12, de 13, de hasta 20 kilómetros unas intervenciones rápidas de tanques y camiones equipados con armas grandes y artillería. En el segundo, también de radares y artillerías también en los 18 kilómetros. Algunos radares últimamente, hace años que Marruecos se trata con acuerdos con Europa y África contra la inmigración y pocos recursos tenía él pidiendo ayuda de esos países para controlarlos, pero estos radares llegan al muro del Sáhara y funcionan aquí y trabajan aquí, dejando el control de la costa y la inmigración a su aire. Entonces, ese muro, lo que quiero decir, es el que dejó muchas víctimas en el Sáhara, el que dejó largar esa guerra y que ellos creen que el Sáhara con ese muro va a ser de ellos. Ese muro no impidió que los saharauis lleguen del territorio liberado y atacan y desactivan esa línea y dañan esta y rompen esta y atravesan esta y llegan y traen estos tanques que los van a ver aquí en salas ejemplares. Ese muro no hizo que los saharauis bajan su voluntad o dan el alto de fuego por hacer acuerdo con ellos, no nos dejó echar atrás ese muro. Ese muro fue una guerra, fuimos obligados a incorporar en ella, pero también siempre tenemos la mano atendida a la paz. Y de ahí en 91 hemos firmado el plan de paz
y paró esa guerra, pero eso tampoco funcionó 30 años. Ese muro pasó se hizo la guerra contra ese muro y contra la base marroquí y entre ejército saharaui y ejército marroquí durante 16 años y paró la guerra. Hoy en día estamos en la Segunda Guerra y ya el muro sigue. Durante 30 años nosotros buscamos la manera de referéndum que sea digno y legal y justo, y ellos buscan la manera de reforzar eso, de hacerle más fuerte, de hacerle más peligroso, de hacerle más cubierto de todo lo malo que puede surgir en una guerra. Y ahora con esto lo están ayudando con los drones, y ahí tenemos un ejemplo de bombas hace 3 meses que han tirado drones militares marroquíes. Y estos van por civiles y matando ahora últimamente más civiles, más coches civiles, gente civil que militar. Por toda la zona esa liberada, dando vueltas todos los días, tirando estas bombas. Y hace 3 meses que han matado una familia civil joven, un marido y mujer y un niño, bombardeando su coche. Y es uno de muchos, han caído últimamente desde el 13 de noviembre del 19. Entonces aquí en esa sala hemos explicado en qué consiste el muro, en qué consiste la guerra que hubo en territorios saharauis, la forma de ser, pero sigue siendo Marruecos que niega que hay una guerra, que ha existido una guerra, y la forma de mentir al mundo siempre diciendo que no hay guerra y nosotros no somos embajadores, es nuestra tierra recuperada, Sáhara marroquí, y no hay saharauis, son rebeldes y unos gatos 6 o 7 lo vamos a acabar en 6 días. Esto es lo que hemos explicado y esto lo que he dicho es lo que ellos dicen, y aquí en esa sala toda que ven la pared y esa pared del medio tenemos en 75 y 76 los campamentos de Modraiga y Tfariti y Berluhlu, como expliqué. Con esto han bombardeado al Sáhara. En la esquina, que se las tiran del cielo, que se abren, que se hacen muchas y luego cuando caen abajo se deshacen en 20.000 bombas pequeñas. Son de napalm y fósforo blanco. Y siguieron en esa guerra y cayeron los 16 y un ejemplar que tenemos y otros guardados. Y hemos detenido también los pilotos de algunos. Y han estado aquí prisioneros hasta que los entregaron con los prisioneros marroquíes hace años en el paro, el alto de guerra. Algunos ejemplares de armas, artillerías y ametralladoras y tanques capturados y fabricados por países occidentales. Como ven aquí la arma española del Chapa que pone fabricado en Sevilla. Y alemanes, y fabricados algunos de tipo francés en Sudáfrica, armas de OTAN por ahí, de Gran Bretaña, pero de y es poco de lo que se capturó en batallas, pero el papel fundamental que queremos que llegue a vosotros, el procedimiento de estos juegos grandes, ¿dónde sale? Marruecos no tiene la posibilidad de fabricar esto. Marruecos no tiene economía para ser poderoso como ahora han visto. Pero ese papel que queremos que llegue a todo el mundo, que los países occidentales a nivel nacional, internacional que ayudan a Marruecos. Esas cosas llegan a Marruecos o por acuerdo político o interés económico y es lo ideal para ellos, y a base de eso están muriendo los saharauis, perdiendo derechos y largar la historia
de no solucionar y no llegar al referéndum en el Sáhara, a base de intereses europeos. Me van a preguntar quién os apoyó para coger esto. El primer apoyo que hemos recibido como guerrilleros saharauis luchadores es el enemigo marroquí. Capturamos esto y volvemos a atacarle con él. Capturamos esto y llevamos alimentos y civiles y campamentos con esos camiones, fabricados por General Motor Corporation, que es el GMC, esos camiones. Perdona, una pregunta. Sí. Ahí veo que hay un par de banderas rusas, que Rusia también ayuda a Marruecos a darles armas. La ayuda de una forma, puede que sea directa y nosotros no justificamos eso, pero puede que sea indirecta, que ellos ayudan a Egipto y Egipto colabora con esto, con Marruecos. Vale, y allí vale. en la otra sala van a ver Kalashnikov, que es un arma rusa y la única que hay, más sus balas, pero pone GMA en árabe, que es la República Egipto Árabe. Entonces, esa es la colaboración a través de Egipto. Ejército marroquí. Todo esto perteneció en algún momento a la dictadura marroquí y gracias al Frente Polisario, pues en medio de la guerra, pues han conseguido quitárselo, como han podido escuchar. Se puede ver a toda la anglosfera, pues, apoyando a Marruecos por intereses económicos, ya que el petróleo, el gas, etcétera, pues está siendo extraído directamente por empresas europeas. Otra vez el imperialismo actuando para financiar sus ansias de dinero. Como hemos podido observar, hay banderas yanquis, españolas, de Inglaterra, francesas. Es decir, estamos hablando de que toda la anglosfera apoya a Marruecos por temas económicos. El imperialismo, pues, actuando abiertamente aquí. Y después, lo peor de todo es que encontramos también banderas dando ayuda humanitaria al Sáhara, es decir, la doble moral para limpiar la mierda que están haciendo en este territorio. Podemos observar cómo este vehículo tiene una colaboración tanto yanqui como española, ya que el coche y la carrocería, etcétera, está fabricado en Estados Unidos, pero luego el cañón, como podemos observar, tiene aquí, 1976 parece que era allí. tiene que dice Fábrica Artillería de Sevilla. Es decir, una colaboración abierta entre dos potencias imperialistas, la yanqui y la española, para atacar al pueblo saharaui. Más de 8 millones de minas en la frontera. A lo largo del muro y en sitios también en desorden, como os he dicho. La carta fundamental en esto, para que sepáis que hay gente que siembran paz y otros siembran guerra y muerte, que mientras los saharauis han firmado el alto de fuego en el 91 y estaban limpiando el Sáhara a través de ayuda internacional de 2 o 3 asociaciones, no han podido con todo, pero lo están haciendo y bien, por una buena iniciativa que hicieron los saharauis voluntariamente, y fue la primera. Los marroquíes, como os he dicho, refuerzan y renuevan la zona del muro y miran la fecha de esta americana, mira, 2001. Y eso fue demostrado al mundo, a esas ONGs, a medios informativos, para que sepan que algunos siembran paz y otros siembran guerra. Sabiendo que los saharauis van a estar
luchando, pero dando y seguirán dando víctimas a causa de eso, porque esto es la guerra más duradera, que no es como la guerra normal, que se pone alto el fuego, que se pierde la guerra, pero esto durará y durará años dañando el Sáhara, tanto gente como terreno, como plantas. Y eso, por favor, os pedimos que esta voz llegue al mundo, y quien pueda incorporar en cualquier cosa que ayuda a limpiar eso, estamos dispuestos con los brazos abiertos, ayudándole y enseñándole dónde está eso. Aquí es un tipo de minas, todas las que usaron en la guerra. Hicieron unas encuestas de hace tiempo, 2020, pero las encuestas son de los daños que dejan las minas en el muro del Sáhara según procedimiento o país que fabrican. Estos países, Es decir, que el 17% viene de Rusia, el 8% de Francia, el 10% de USA, 19% de Italia. a través de países secundarios aliados a Marruecos. Bélgica. Sí. Disculpa, has dicho 3 millones de minas. Como 8 millones. En toda la frontera, ¿no? De punta a punta. En todo el muro y en el Sahara hay sitios también en desorden, que no están en plan de guerra. A lo mejor antes de construir el muro, cada sitio que llegan lo cubren por minas, mientras ellos no están trabajando en el muro. Entonces esto está en el muro y está en fuera del muro. En la parte Sí, de territorio liberado. liberada. Por eso está causando tanto daño. Y hubo también víctimas saharauis en territorios ocupados, en caminos obligatorios. Y eso quiere decir que es otra forma del genocidio marroquí en el Sáhara, que saben el camino que cogen los saharauis siempre de ciudad a desierto, a disfrutar o pasear, o van a sus ganados y le ponen. Y tenemos familiares allí, murieron a base de eso, o heridos a base de eso. Entonces, tanto que lo que hacen aquí, en territorios de zona, de muro y liberada, le hicieron también ayer, en caminos obligatorios, porque hubo víctimas en eso. عندك مجسمات للرب نعرفها لهم شوي هم فتك صار زين نعرفها لهم Mire, ¿dónde está el orgullo español de las ropas antiguas que yo vi en su momento? Pues aquí el resto de sala es equivale a la otra, que son armas capturadas en batallas, restos de cosas del piloto del avión. Y también hay encuestas de países que venden armas y tanques y cosas militares según porcentaje. Eso de verdad. Sí, pero fue una encuesta de 2016, entre esos años, 76 hasta 2016. Ahora seguramente con la postura española va a poder atacar. No se sabe, pero ya está. Ahora si tiene tiempo, vamos a otra sala de la segunda región a ver una cosa para allá. Ya está. vamos a ir